KV26 ya la encontramos, estrictamente hablando, en el valle, en el ramal, que nos dirige a la tumba de Tutmosis III. También esta tumba es conocida desde época antigua, desde 1825 aproximadamente, cuando la visita James Barton, y se supone que es de época de Tutmosis III Amenhotep II. Estas tumbas que estamos mencionando han aportado muy pocos restos de ajuar, algunas piezas cerámicas, pero nada que haya servido para concluir quiénes pudieron ser sus propietarios. Vamos ahora a KV40, descubierta por Loret en 1899. En este caso, se trata de una tumba de época de Tutmosis IV, Amenhotep III, que ha aportado realmente mucha información gracias a su nuevo estudio por parte del equipo de Susan Bickel de la Universidad de Basilea. Lo que podéis ver en la imagen de la derecha es su posición respecto a otras tumbas de ese valle que conduce a Tutmosis III, y en la izquierda podéis ver uno de estos planos detallados realizados por el proyecto del Valle de los Reyes de la Universidad de Basilea, donde se muestran, bueno, pues, las cerámicas, sellos, cartonaje, restos de momias, etcétera, que han aparecido en las salas que componen esta KV40. Afortunadamente, en KV40 han aparecido muchas inscripciones en hierático, inscripciones que en varios casos han servido para identificar a algunos de los ocupantes de esta tumba, y esto sí que ha servido para aportar nueva información a nuestro conocimiento sobre la época. Tened en cuenta que en esta tumba aparecieron muchísimos restos de momias. Se calcula que hay más de 30 individuos representados por estos restos. Un dato curioso es que la mayoría son mujeres, con lo cual debemos pensar en una tumba preparada para acoger a un gran número de princesas y tal vez también de reinas de la época. Se han identificado 8 princesas que hasta el momento de esta excavación eran totalmente desconocidas. También han aparecido 4 príncipes y tenemos información sobre al menos 2 nombres como Taenguadjes y Neferunebu. Bueno, son nombres que aparecen en esas inscripciones hieráticas que seguro, según se vaya analizando este material, servirá para aportar más datos. Han aparecido entre los restos, entre los abundantes restos, por supuesto saqueados, de la tumba, varias máscaras, cartonajes, tapones para vasos, canopos. En las cercanías de la tumba, por ejemplo, incluso se encontró un reloj solar del tipo ya conocido en el antiguo Egipto. De hecho, tenemos ejemplos de época de Mereptah. Y justo al lado de KV40 es donde en el año 2011 se produce un descubrimiento que es el de esta tumba KV64, también por parte de la expedición de la Universidad de Basilea. KV64 es una tumba muy sencillita, compuesta por un pozo de acceso que tiene 3,5 metros de profundidad. Como podéis ver por las dimensiones que ya os indico en pantalla, es de un corte muy estrecho, apenas 1,20 por 0,95 son sus medidas de ancho y largo en el fondo del pozo. El acceso a la cámara también es muy pequeño, apenas 1,20 m de altura tiene el vano que permite el acceso a esa cámara sepulcral, cuyas dimensiones 4,10 por 2,35 también nos sirven para dar una idea del volumen de esta tumba. Esa cámara sepulcral tiene una altura de 2,04 metros. ¿Y qué fue descubierto en el interior de esta tumba? Pues bueno, como podéis ver, apareció un ataúd intacto, perteneciente a una cantora de Amón llamada Nehemes Bastet. Ahora fijaros en lo que os indico con esta flecha. Esto es una estela donde aparece la propia difunta adorando al dios. La estela, por supuesto, tiene la anécdota, la curiosidad de
estar en el sitio donde la dejaron los sacerdotes de la dinastía 22. Como os habréis dado cuenta, este enterramiento no es un enterramiento original de KV64, sino que pertenece a esos enterramientos realizados durante el tercer periodo intermedio durante la dinastía 22 en algunas tumbas del Valle de los Reyes. Reutilizaban tumbas antiguas que ya habían sido saqueadas y desmanteladas. Por eso que encontremos restos de la dinastía 22 mezclados con fragmentos cerámicos y piezas de madera troceadas casi en su totalidad, que pertenecen a épocas muy anteriores, como la dinastía 18, a la que pertenece originalmente esta tumba. Aquí podéis ver un detalle del ataúd de esta cantora de Amón y de la momia tal y como se encontró intacta en el interior de su ataúd. Hemos visto KV29, KV61, KV26, KV40, KV64. Nos vamos a dirigir ahora hacia la parte central de este wadi, donde encontramos otras tumbas. Fijaros que la KV37 está compuesta por una escalera de acceso muy inclinada, un pasillo de desarrollo horizontal y una cámara sepulcral. KV59 y KV37 fueron descubiertas por Barton en 1825 y se supone que son de época de Tutmosis III. KV33 queda por encima del acantilado, justo, si os fijáis en el plano de la derecha, justo a unos pocos metros de la entrada de KV34. El descubrimiento de KV33 se produce obviamente en la misma época en la que se descubre KV34, la tumba de Tutmosis III. Fijaros también cómo en el mapa de la derecha, que pertenece al Theban Mapping Project, solo vemos las escaleras de entrada de KV33, y es que realmente hasta que no ha sido rescavada por la Universidad de Basilea no se han hecho planos de la misma. A la izquierda podéis ver el corredor escalonado, esa escalera de piedra labrada realizada con bastante precisión que permite el acceso a KV33. Otra tumba de esta zona es KV30, descubierta por Belzoni en 1817. Esta tumba tiene su acceso una vez más a través de un pozo, pero a partir de aquí vemos cómo su aspecto es distinto al de las tumbas más sencillas de pozo y cámara lateral que hemos visto anteriormente. Esta tumba también ha sido reexcavada por el proyecto del Valle de los Reyes de la Universidad de Basilea. Vamos a ver algunas fotos del interior que nos sirven para entender en qué condiciones se halla en la actualidad, y fijaros también, por ejemplo, en este detalle. Podéis ver cómo junto a este vano de uno de los accesos a las cámaras laterales de la tumba, vemos trazado en tinta roja una línea vertical y otra horizontal. Evidentemente son líneas, son marcas que utilizaban los canteros para guiarse y para trabajar. Estas marcas aquí indicarían el lugar en el que se tendría que abrir el vano de comunicación entre una cámara y otra. KV31 tiene un acceso a partir de un pozo, fue descubierta en 1817 por Belzoni. Esta tumba ha reportado muchos objetos a los excavadores de la Universidad de Basilea. Se han hallado restos de 4 momias, se han contabilizado entre 50 y 60 grandes jarras fragmentadas, pero se han ido reconstruyendo en los últimos años. También, por ejemplo, como dato curioso, ha aparecido un fragmento de una jarra del alcalde de Tebas, Senefer, fragmento similar a otros de este mismo personaje hallados en KV42 y KV32. Tened en cuenta que Senefer es un alcalde del que varias piezas se hallaron en KV42, igual que se hallaron allí piezas de Senetnai, de su mujer.
De hecho, se ha llegado a pensar en la posibilidad de que KV-42 fuera el enterramiento final del alcalde y de su mujer, aunque esto no puede ser confirmado. También se han hallado óstraca, un ushepti real de la dinastía 20 e incluso un lino con una inscripción a nombre de Ramsés III. Tened en cuenta que todos estos materiales que estoy mencionando no son o no tienen por qué ser necesariamente originales de la tumba. La realidad es otra. Tenemos materiales originales de la dinastía 18, pero también aparecen muchos materiales como este lino de Ramsés III, el ushepti real, etcétera, que pertenecen a intrusiones que ha sufrido la tumba. Fijémonos ahora en la cámara C de KV-31. En la cámara C, la Universidad de Basilea ha encontrado una gran cantidad de materiales, entre ellos varias momias prácticamente completas. Se supone que de esta tumba podría pertenecer a el sarcófago de cuarcita que fue hallado por Belzoni en 1817 y que actualmente se haya custodiado en el Museo Británico. Lo cierto es que no se sabe con seguridad si procede de esta tumba o de una vecina. Y para finalizar este nuevo paseo por el Valle de los Reyes, vamos a acercarnos a una zona un poquitín alejada del sector anterior. Nos vamos justo por detrás del acantilado de Deir el-Bahari y en una zona conocida como el Valle de los Pozos encontramos un pozo de más de 11 metros de profundidad que, según Margaret Murray, una egiptóloga en los años 60, publicó un fabuloso libro sobre el Valle de los Reyes. Bueno, pues según esta autora, podría ser la tumba de Tetisheri, la esposa del rey Sekenenra-Ta. Claro, no hay datos que permitan llegar a esta conclusión. El descubrimiento de la tumba de este pozo se realizó en época de Victor Loget, en 1899, y después en los años 90 también estuvo trabajando en esta zona el Instituto Francés de Arqueología Oriental, pero no se han obtenido nuevos datos sobre KV-41.